Nuria Richard, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manu? Pues encantada de estar contigo. Estamos en esta sección, no te equivoques, donde, pues profundizamos e intentamos desmontar y denunciar el wokismo que nos invade. Y en esta ocasión hablamos de la ONU, las Naciones Unidas, ese nido de ratas y serpientes, muchos de ellos comunistas asquerosos, que intentan imponernos su deleznable ideología, ¿Y ¿verdad? yo la que voy a decir? Ahora me lo vas a explicar, ahora me lo tienes que desarrollar esto que acabo de decir yo, Nuria. Pues sí, yo había titulado este capítulo, este episodio, Una larga lucha, un momento histórico. Y es que el desprestigio, el acoso, la propaganda anticapitalista, el wokismo que se llama ahora, no empezó hace 2 días. La batalla no es que sea dura, es que está tan inoculado el socialismo en nuestras mentes y sobre todo en el de nuestras élites, que es muy complicada la lucha liberal. Muchísimo. Bueno, de aquellos barros, estos lodos. Hoy, como decías, Manu, nos vamos a Nueva York, a la ONU. 11 de diciembre de 1964, hace 60 años, la Asamblea General de la ONU aplaudía a rabiar la comparecencia del Che Guevara. Señor presidente, señores delegados, la representación de Cuba ante esta asamblea se complace en cumplir, en primer término, el agradable deber de saludar la incorporación de 3 nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos, pues, en las personas de su presidente y primeros ministros, a los pueblos de Zambia, Malawi y Malta, y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Otro momento de Guevara. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Bien, pues al acabar el discurso, como te podrás imaginar, bajó con un aplauso cerrado, la gente en pie, vamos, como si fuera una estrella del rock. Aplausos a rabiar. El Che Guevara, que era un criminal, un asesino, homófobo, basura absoluta de la sociedad, representando a un régimen dictatorial comunista que ha esclavizado a todo el pueblo cubano durante más de 70 años. Es terrible. 26 de septiembre de 1960, 4 años antes, Nueva York enloquecía por la visita de Fidel Castro. Titulaba la prensa americana "Fidel is here". Primero estuvo alojado en el Hotel Shelbourne, en Lexington Avenue, con la 37. El hotel le pidió un depósito de dinero como previsión de daños por los grupos anticastristas. Es de risa, porque las imágenes de la época, que he visto bastante, se ven 4 personas con 4 pancartas. Y es que la disidencia del comunismo siempre sabes que está en la merma. O sea, son 4. Son 4. Somos 4. Contaos. Contaos estamos. Bien, pues frente a estos 4 con las pancartas había cientos de fans y al final Fidel Castro acabó en Harlem, en un hotel que se llama Teresa, un mítico hotel, y dicen que fue por mediación de Malcolm X. En aquellos momentos hay que recordar que la lucha por la igualdad racial se la apropiaron también los partidos marxistas-leninistas. Es decir, del partido Pantera Negra a hoy los Black Lives Matter. Lo mismo. Bueno, pues cientos de personas rodeaban también el hotel en Harlem con banderas cubanas. Y diréis, ¿qué cientos de personas? Pues esas mujeres que hemos visto en las películas con esas faldas de vuelo de los años 60, monísimas, y señores con corbata y chaqueta, sí, locos por Fidel. The people of the United States is good people. Harlem people is wonderful people. United States people is very good people. How do you like the American flag? Este es Fidel intentando hablar en inglés con los periodistas. Wonderful people. Los americanos son wonderful people. Los americanos en la capital del capitalismo, como es Nueva York, alabando, aplaudiendo al líder comunista que ha arrasado con la isla
de Cuba, que es terrible, absolutamente. Bueno, pues Fidel, claro, llegaba a la Asamblea General de la ONU con más aplausos de todos los representantes de estas élites. En nombre de los enfermos que no tienen medicinas, hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? En fin. Aplausos de las Naciones Unidas. Fidel, por cierto, que era hijo de terrateniente. Fidel era rico, pertenecía a la familia rica de Cuba, pertenecía a la élite cubana. Por cierto, los revolucionarios siempre son intelectuales, son burgueses. Karl Marx era un mantenido por un empresario industrial, no se manchan por un las millonario. manos. No, las revoluciones comunistas no surgen del pueblo, surgen de las élites. Pertenecía a la élite, este criminal, este asesino. Fidel Castro, para que la gente lo sepa, en Cuba el sueldo de los cubanos es de $15 al mes. No les da para comer. Y muchas mujeres se ven obligadas a prostituirse. La isla se ha convertido en un prostíbulo para poder dar de comer a sus hijos. ¿Eso es el comunismo real? Pues sí, decía yo que no se manchan las manos con el trabajo. Sí, se las manchan con la sangre y los asesinatos y los delitos. Fidel Castro amenazaba desde el estrado de la ONU. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Basta ya de hablar de un nuevo orden económico internacional especulativo que nadie entiende. Hay que hablar de un orden real y objetivo que todos comprendan. No he venido aquí como profeta de la revolución y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. Sátrapa, miserable, dictador, tirano. Este hombre murió en la cama y su familia maneja miles de millones de dólares, por supuesto en paraísos fiscales, viviendo a todo plan, mientras la población, el pueblo cubano, vive en la más absoluta miseria o exiliada en países capitalistas como Estados Unidos, en Miami. Así es, pues no hay dos sin tres. El 20 de septiembre de 2006, discurso, decía la prensa, histórico del comandante Hugo Chávez. Quiero invitarles, con mucho respeto, a quienes no hayan podido leer este libro, a que lo leamos. Noam Chomsky, uno de los más prestigiosos intelectuales de esta América y del mundo. Chomsky, uno de sus más recientes trabajos, Hegemonía o Supervivencia. Hegemonía o Supervivencia. La estrategia imperialista de Estados Unidos. Excelente trabajo para entender lo que ha pasado en el mundo del siglo XX, lo que hoy está pasando y la más grande amenaza que se cierne sobre nuestro planeta, la pretensión hegemónica del imperialismo norteamericano.
pone en riesgo la supervivencia misma de la especie humana. Miren, yo creo que los primeros ciudadanos que deberían leer este libro son los ciudadanos, hermanos y hermanas de los Estados Unidos. Porque la amenaza la tienen en su propia casa. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. En fin, en tu propia casa van a insultarte. O sea, llega un momento que ya no tenemos ni dignidad. Es verdad que son hábiles en el monologuismo. Saben hacer monólogos porque, claro, la audiencia estaba muerta de la risa. Se refería, por cierto, a George W. Bush. Que había estado antes en ese mismo estrado. Pero vamos, que Chávez hable de diablo ha sido él, que ha sido una auténtica maldición para todo el pueblo venezolano. Además, como sabes que era muy supersticioso, después de nombrar al diablo se santiguaba y todo. O sea, en fin, bueno, pues acabamos pues con el hecho histórico, porque realmente después de todo este historial de la ONU, que esta semana, este martes 24 de septiembre, Milei soltara lo que soltó desde ese atril. Histórico discurso. Es para pellizcarse o para echarse el jarro ese de agua que se echó uno de ellos en vez de beber. Uno de Haití que se bebía en la jarra de agua, porque no sabía lo que era un vaso. Yo digo, estoy soñando. Este es mi primer discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y quiero aprovechar para, con humildad, alertar a las distintas naciones del mundo sobre el camino que están transitando hace décadas y sobre el peligro que implica que esta organización fracase en cumplir su misión original. La Organización de Naciones Unidas nace del horror de la guerra más cruenta de la historia global. Se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que obedece a intereses privilegiados y el abandono de los principios esbozados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista. Bueno, hubo muchos momentos, yo recomiendo escuchar íntegramente. 15 minutos de discurso, cada frase, íntegro. Cada párrafo, una auténtica delicia, una auténtica perla de conocimiento, un discurso histórico. ¿Cómo contrasta este discurso liberal, libertario, diciéndole las verdades a la cara a los dictadores y tiranos que copan la ONU? Porque son todos una panda de tiranos y de sátrapas, la inmensa mayoría de ellos. Cómo cambia la película en comparación con esos discursos de comunistoides y socialistas aplaudidos por la ONU. Esto supone un cambio. Milei habló de la agenda de la libertad frente a la Agenda 2030 y acabó ese discurso pues como tenía que hacerlo. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Pues, Nuria... Es que había un poco menos aplausos. Pero desde aquí le aplaudimos nosotros. Hombre, ya ves. Desde luego es un broche de oro para esta sección en donde hemos repasado esos discursos terribles por parte de algunos líderes comunistas. Y además esos discursos, hemos dicho en 1960, casi falta una década para mayo del 68. O sea, ya esto ya viene de antes. Viene de muy atrás. Nuria, como siempre, un auténtico placer. Hasta la próxima. No te equivoques.